Bienvenidos a otro programa de Estado Natural Viajero. El día de hoy vamos a visitar un cementerio que está en Rijeka y se llama Kosala. Un cementerio que pueden ver justo aquí al fondo y que vamos a recorrer para ver la tradición veneciana que tiene esta ciudad de 219.000 habitantes, que está en la zona del Adriático y que tiene muchísimo legado italiano que se podrá ver en las tumbas. Para llegar a él hay que subir una pequeña colina y bordear una iglesia. Aquí les voy a mostrar una zona panorámica del cementerio. Esta no es la entrada, eso serían los alrededores, pero vamos a entrar y ver un poquito en estado natural viajero. Bienvenidos. Llegamos a esta entrada. Este es uno de los cementerios monumentales que hay. Estos son los horarios que hay. En verano y en invierno cambian y pertenece a la ruta de los cementerios europeos, como pueden ver. Sobre esta época del año que hay más iluminación, cierran a las 8 de la tarde, abren a las 6 de la mañana. Es un cementerio monumental. Van a ver a continuación porque hay demasiados mausoleos y los principales personajes de la historia de Rijeka están aquí, así como algunos sitios que son considerados obras de arte. Este es el cementerio de Kosala. La entrada en un domingo a mediodía, que hace muchísimo calor. Eso es lo que podemos empezar a ver en el cementerio. Obras de arte de este tipo. El cementerio tiene varias características que les voy a describir a continuación. Uno, pueden ver que es el típico cementerio sobre montaña con un jardín mediterráneo. Aparte de los pinos, hay otras especies de plantas, incluso palmeras, que se dan en esta zona. Dos, el cementerio no es totalmente plano. Se adapta perfectamente a lo que es la montaña y cuenta con varios niveles. Por algunas zonas es accesible y por otras se vuelve complicado, ya que hay que desafiar una serie de cuestas para llegar a algunos mausoleos y ver algunas tumbas representativas. Por el momento está la parte baja del cementerio. Les voy a mostrar al fondo, si me deja ver un pinito allí, voy a aproximar y quedan especies de santuarios o templos a los cuales el acceso se puede hacer difícil para personas que tengan dificultad al moverse, ya que tiene muchísimas escaleras. Vamos a hacer solamente un paneo por esta zona, la zona baja. Los domingos se acostumbra a visitar a los muertos aquí. Las familias en croata se llaman obitelj, y se aprecia mucho lo que es la placa, ornamentación, fotografía del difunto. Aquí están los mausoleos. Es un cementerio muy limpio y muy bien cuidado, a pesar de que algunos elementos ya han caído por el tiempo. Por ejemplo, todo esto que agrupan aquí en algún momento hizo parte de este frontón. Vamos a subir y vamos a mostrar un mausoleo, las formas, y este es un mausoleo. Mausoleo de 1884, por lo que estoy viendo. Por una de la tumba, una de las
inscripciones de los fallecidos. Vamos a ver si lo alcanzan a ver bien. Son los angelitos que cuidan esta tumba, 4 que hay, y al fondo un mausoleo de la familia Berti. Es muy imponente este cementerio. Sigo por la zona de estas tumbas tipo sarcófago de piedra y conmueve ver las fotografías de la familia y de los miembros de ella. Son sarcófagos que tienen más de 80 años y donde continuamente se van albergando los restos de las personas que van falleciendo. Aquí hay un sarcófago de hace 50 años y recién utilizado hace 2 años. Caminando por el cementerio siempre le recuerdo algo, y es que esto se hace con una intención de educar, ya que hay tendencias de visitar los cementerios no para buscar espíritus ni para sacar tesoros, como acontece en algunos sitios de Centro y Suramérica. Esta tendencia se llama necroturismo y es ver la historia y el arte sacro que hay en muchos lugares así. Aquí se aprecia mucho arte de los siglos XIX, siglo XX, que por el coste actual ya sería imposible para las familias. Aquí pueden ver, ya estamos pasando a una especie de segunda planta por una rampa y todo empieza a cambiar. Ya se ven los bustos, ya se ven las estatuas en grandes proporciones. Les voy a mostrar una que me llama la atención. La estoy viendo desde hace rato y es esta. Les muestro esta. Aprecien la belleza que es esta figura, y justo al lado hay otra en una columna y una especie de virgen. Ya estamos en otro nivel del cementerio sin darnos cuenta. En los cementerios ustedes pueden encontrar muchísimas anécdotas. Quizás una de las frases más célebres que les recuerdan durante la vida es que de ricos está lleno o están llenos los cementerios, los panteones. Y es cierto. Somos mortales que tenemos un periodo determinado en la vida y pasamos a veces sin pena ni gracia. Quizás lo más representativo de muchas personas es donde los han enterrado. Por eso uno tiene que ser una buena persona en la vida. Esto es lo que me encanta encontrar en los cementerios. Este tipo de estatuas, este tipo de monumentos que ven aquí sobre esta subida. Se las voy a mostrar brevemente, empezando por este de la familia Smokvina, y me encuentro una grata sorpresa. Hay escalones y una rampa. Vamos a ver lado a lado lo que se encuentra en este sitio. Aprecien. Mucha herencia italiana. Los italianos quizás tienen el arte fúnebre más bonito o más valorado, ya que trabajan en todo tipo de y tallan en todo tipo de piedra y roca.
Observen el dramatismo en las figuras. Vamos a seguir caminando por acá. Aprecien una especie de árbol genealógico de una familia. 1926, 1921, 1940. Y todavía debe haber familiares visitando por las flores. Por cierto, flores que son artificiales estas son flores reales. Vamos a subir por esta planta. Afortunadamente no hay escaleras, algo que se vuelve molesto en los cementerios algunas veces porque son muy empinadas. Sitios que no tienen mayor decoración, otros que son especies de pirámides a dos plantas, la planta superior, la planta inferior, donde estarían los restos de las personas. Aparecen el arte sacro que hay aquí, los pasillos. Es seguramente uno de los cementerios más bonitos que hay en Croacia, con toda seguridad, junto con el de Zagreb. Por esto es lo que hago videos de cementerios. Me gusta y puedo explorar, como estos sitios, una bóveda abierta, familia ítalo-alemana. Cerramos y van a ver la parte superior, una de las tumbas más bonitas que hay en esta zona. Se puede subir. Vamos a verlo por esta parte. Aprecien. Una belleza esta representación. Esto es lo que vale la pena de los cementerios: recuperar el arte y hacer los museos de vida, museos al aire libre. Hay otra curiosidad de este cementerio, y es que junto con la ciudad de París, este cementerio al parecer tiene un lugar dedicado a los animales, cementerio de mascotas. Vamos a caminar un poquito más, mostrando los encantos de este cementerio, en el que, si les soy muy sincero, yo podría pasar unas 4 a 6 horas viendo todo lo que hay. Quisiera grabarles todo, solamente recopilo parte de ese camino. Hace mucho visitaba cementerios buscando lo sobrenatural. Hoy solamente busco la belleza que se encuentra en estos lugares. Museos al aire libre, y que voy a seguir mostrando de forma continua cada cierto número de capítulos en Estado Natural Viajero.
esta vista un poco tétrica, despido este programa en un pequeño mausoleo de familia. Espero les haya gustado este recorrido por un sitio que muchos no desearían visitar en vida y otros lo esperan, porque he recibido comentarios que les gusta. Esto es arte, naturaleza, paz y recordarse que uno tiene una fecha de caducidad. ¿Cuándo? No lo sabemos. Por el momento hay que vivir bien y sin hacerle el mal a nadie. Hasta pronto y seguimos con historias desde Rijeka. Chao.